Dentro de los contenidos que vimos en la sesión número 2 estaban cómo crear un proyecto utilizando un programa CAD, independiente si es una versión para PC o una versión cierto para celular. El objetivo principal era saber cargar una plantilla métrica, saber hacer configuración de unidades, saber lo que es creación de capas y aprender algunas técnicas básicas de trazado. Si nosotros utilizamos la versión para PC, debemos recordar de que siempre al iniciar el programa nos va a pedir elegir qué tipo de modelo vamos a generar, si es un modelo 3D, si es un modelo BIM, si es un modelo mecánico. Para nuestro caso, como estamos haciendo trazados básicos, siempre vamos a utilizar la opción de entidades o la opción de drafting en el caso que estemos trabajando en inglés. Cuando elegimos esa opción, el programa siempre nos va a pedir elegir una plantilla. Dependiendo del tipo de figura que vayamos a representar, siempre tenemos que fijarnos en las medidas. Si el objeto está en metros, ahí tendríamos que cargar la plantilla que dice default m. Si no, tenemos la opción de trabajar en centímetros, pulgadas o milímetros. Otra cosa que deberíamos haber aprendido es cómo vienen configurados por defecto los ángulos de los software CAD. Yo les había comentado de que cuando generamos un trazado, los ángulos por defecto tienen esta configuración. Traen siempre el 0 aquí al lado derecho y por defecto los ángulos giran en forma antihoraria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trazar una línea, debemos recordar que lo primero que debemos hacer es marcar un punto y ahí vamos a notar de que los ángulos a medida que yo voy girando el cursor van aumentando, avanzando siempre de 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera hacer una línea hacia arriba, debería tener claro que el ángulo que debería utilizar es de 90 grados y ahí la línea saldría hacia arriba. Si yo quiero hacer una línea que vaya en dirección hacia la izquierda, debo tener claro que el ángulo que debo utilizar es 180. En este caso, ahí me va a dar la línea hacia acá. ¿Ya? Si yo quiero hacer una línea hacia abajo, el ángulo que debo utilizar es 270. Entonces, es importante recordar también de que para poder cambiar entre la medida y el ángulo tenemos que utilizar la tecla del tabulador, que es esta tecla que está arriba de bloquear mayúscula. Ahora es importante saber también que yo tengo la opción de poder utilizar también ángulos positivos o negativos. Por ejemplo, si yo estoy con el cursor apuntando hacia arriba, ingreso un ángulo positivo, la línea va a quedar trazada en esa dirección. Si hago lo mismo, ¿cierto? Apunto en esta dirección y en vez de ingresar a un ángulo positivo, ingreso un ángulo negativo, la línea se va a generar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿cierto? Cuando yo ingrese valores que van de 0 a 180, por ejemplo, si yo estoy apuntando hacia acá, ingreso un ángulo de 90, los 90 grados me los va a contabilizar desde aquí hacia arriba. Si yo marco un punto y estoy apuntando hacia abajo e ingreso el mismo ángulo de 90, la línea me la va a generar hacia abajo. Entonces tengo distintas alternativas para poder trazar un ángulo. Ahora, si yo estoy apuntando hacia arriba, le digo que el ángulo es 270, en el fondo el programa lo que hace es hacer todo este giro. Por ejemplo, ahí, y iría hacia abajo. ¿Ya? Entonces yo tengo distintas opciones. Puedo generar ese ángulo completo de 270 o más fácil apunto hacia abajo y le digo que el ángulo también puede ser 90 grados. O también, si estoy apuntando hacia arriba y quiero ir hacia abajo, le digo que el ángulo simplemente es menos 90. O sea, tengo distintas alternativas para poder generar el trazado en distintas direcciones.
Otra cosa que debiéramos haber aprendido es a saber interpretar la información que se nos entrega en el plano. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Si yo quiero saber cuánto sería la distancia y ángulo que debo utilizar para trazar este tramo que va desde el punto A al B, debería saber de que en este caso la distancia debería ser de 12 metros y el ángulo que debería usar para poder trazar en esta dirección debería decir que es 180 grados. Entonces ahora después saber también de que si yo quiero trazar desde el punto B a C, la distancia que debo usar para trazar esa línea es de 8 metros y el ángulo tiene que ser 90 grados. Luego, para hacer el tramo de C a D, saber que la distancia son 10 metros y el ángulo está indicado aquí, que serían 23 grados. Luego de D a E, la distancia son 9 metros y el ángulo serían 30 grados que están indicados ahí. Y por último, de E a F, la distancia van a ser 5 metros y aquí yo tengo dos alternativas. Si yo apunto con el cursor hacia abajo, puedo utilizar un ángulo de 90 grados, o si tengo el cursor apuntando hacia arriba, ¿cierto? Puedo usar también este ángulo que sería 270. Incluso hay una tercera opción, que si yo estoy apuntando hacia arriba también puedo usar un ángulo de menos 90 grados y la línea saldría hacia abajo. ¿Ya? Entonces es importante saber interpretar esta información. Ahora, lo que yo siempre recomiendo para trazar los ángulos, en vez de tener que hacer todo este cálculo, mejor siempre trabajar con el ángulo que esté más cercano, para que no tengamos que hacer tantos cálculos. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí lo mismo, la información está explícita, ¿cierto? La distancia del primer tramo vendría siendo ese valor, el ángulo está indicado ahí, o sea, esto sería 12.050 y el ángulo sería 17 grados. El tramo BC, la distancia está indicada, serían 19.720 y el ángulo es de 29 grados. De C a D, tercero, ¿cierto? Este ángulo está anotadito ahí y la distancia también serían 15.3 y 119 grados. Y por último, del tramo D al punto A, la distancia es 28.895 y el ángulo sería 138 grados. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. En este caso, de A a B, tenemos la distancia que está indicada, que sería ese valor, y el ángulo para ir de A a B sería ese que está anotado ahí. Luego de B a C, esa sería la distancia y el ángulo viene indicado directamente ahí. Entonces vamos de C a D, lo mismo, y el ángulo viene indicado también ahí. Ahí tenemos el tramo de D a E. De E a F. Y por último el tramo que va desde F a A.
algunos ejemplos o ejercicios o planos, ¿cierto?, donde el ángulo no viene anotado de manera explícita. Lo vamos a tener que deducir. Por ejemplo, en este caso, donde aquí nos muestran un ángulo, ¿cierto?, pero el ángulo que nos están indicando es este que está acá. Y ese ángulo que está anotado ahí no nos sirve para poder trazar esa línea, porque a lo que a nosotros nos interesa saber es el ángulo que se forma con respecto al cero. O sea, este es el ángulo que yo necesito para poder dibujar. Ahora, ¿cómo deduzco ese ángulo? Es bien simple. Sabemos que si yo estoy tomando como referencia aquí, sabemos que aquí yo tengo 90 grados. Los 90 grados menos el ángulo que me está indicando acá, que dice que es 48, me va a dar el ángulo que yo necesito para dibujar. Y este es el que está anotado aquí, que es el que se utiliza. Ya. En el tramo BC ya viene especificado, ¿cierto?, el ángulo que yo debo usar, ya está con respecto al cero, por lo tanto exactamente uso el mismo. Aquí en el tramo CD pasa lo mismo. Yo tengo el cero acá, yo tengo, como les dije, 2 o 3 alternativas para poder trazar esta línea en esta dirección. ¿Qué sé acá? Que aquí sé que tengo 25 grados con respecto a esta referencia. Recordemos que si nosotros contamos los ángulos de esta forma, este ángulo de aquí vendría siendo 270. Por lo que yo puedo deducir de que esta línea va a ser en el fondo los 270 menos este ángulo que se forma aquí al medio. ¿Ya? O también lo puedo considerar al revés. Si yo giro en este sentido, sé que aquí tengo 90 grados hacia abajo. Y este ángulo de acá sería los 90 más 25. O sea, yo puedo trabajar utilizando un ángulo de 115 o los 270 menos 25, que van a ser los 245. Entonces lo digo como recomendación, siempre mejor busquen el ángulo que está más cercano. Trabajen siempre los ángulos de 0 a 180 por un lado y para el otro lado también de 0 a 180. ¿Ya? Lo último acá, en el tramo que va del punto D a A, es lo mismo, ¿cierto? Me dan ese ángulo, pero yo necesito saber cuánto sería todo este valor. ¿Ya? Por lo tanto, que tengo claro que aquí yo sé que hay 90 grados, por lo tanto el ángulo completo va a ser los 90 que tengo hasta acá más los 61, o sea, ese valor. Ahora, alguien me dice, pero profe, si yo puedo generar el ángulo en esta dirección, también se podría. ¿Ya? Pero ahí tendríamos que sacar este ángulo completo, que perfectamente puede haber sido así también. Entonces, cuando no vengan los ángulos de manera explícita anotado como acá, vamos a tener que siempre interpretar la información y hacer el cálculo, ¿cierto?, y determinar qué ángulo me sirve para poder trazar la línea.